estimar, en principio tenemos que estimar más parámetros. No solamente tenemos que estimar los beta y la varianza de la perturbación, sino que tenemos que estimar, en el caso de la heterocelasticidad, todas las varianzas de las perturbaciones, y en el caso de la autocorrelación tenemos que estimar todas las covarianzas entre pares de perturbación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos vamos a encontrar que tenemos menos datos, tenemos una limitación de datos y que vamos a tener menos ecuaciones incógnitas para resolver ese sistema. Entonces, hay que inventarse algún esquema para ir reduciendo el número de parámetros. ¿Vale? Mirad la autocorrelación, ¿vale? La autocorrelación normalmente es un problema que se da casi siempre con datos de corte temporal, ¿vale? Entonces, que tengáis, mientras que la heterocelasticidad es un problema que es muy frecuente con datos de transversal, ¿vale? La autocorrelación es más propia de datos de corte temporal, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que significa? ¿De acuerdo? Mirad que, bueno, que las covarianzas entre pares de perturbaciones, ¿vale? Ya no son nulas, sino distintas de cero. Y estamos admitiendo, tenemos que admitir, ¿vale?, que hay relación lineal entre las perturbaciones. Y el modelo de regresión lineal partía de que no había relación lineal. ¿Vale? Mirad, teóricamente, una matriz de varianzas y covarianzas de la U, que es inobservable, en una situación en la cual hay autocorrelación, pero hay heterocelasticidad, tendría esta configuración. ¿Vale? Es decir, tendría ahí una matriz de orden n por n, ¿vale? N por n, o bueno, en este caso, como normalmente es un fenómeno que se da con datos de corte temporal, de corte, donde la diagonal, ¿vale?, siempre vale el mismo valor, sigma cuadrado, porque vamos a suponer que hay homoscedasticicidad. Y los elementos de fuera de la diagonal representan covarianzas entre pares de perturbaciones, ¿vale? Esta es una matriz diagonal y simétrica, ¿vale? Y esta es la covarianza entre la perturbación en el momento 1 y en el momento 2. Esta en el momento 1 y el último periodo para el que tengo datos. ¿Vale? Bueno, pues estas covarianzas, que las representan, covarianzas poblacionales, ¿vale?, vamos a suponer que al menos una es distinta del cero. Y eso significa que ya hay relación lineal entre por lo menos dos perturbaciones. ¿Vale? Si sacamos el componente común de toda esta matriz, ¿vale?, que lo podríamos llamar sigma cuadrado, nos quedaría la matriz de otra manera, que es esta. ¿Vale? Nos quedaría, como hay homoscedasticiidad, la diagonal vale la unidad, ¿vale? Y los elementos de fuera de la diagonal, ¿vale?, ahora en vez de ser covarianzas, son coeficientes de correlación entre pares de perturbaciones. ¿Vale? Entre pares de perturbaciones. Y de manera matricial, expresar eso sería una constante, sigma cuadrado, por una matriz omega, ¿vale?, que nos va a contener elementos fuera de la diagonal principal distintos de cero. En este caso, ¿vale?, va a ser esa matriz además va a ser simétrica, semidefinida positiva, ¿vale? Aquí os lo pone, es un problema que se da con mucha frecuencia con datos de corte temporal. ¿Vale? Mira, aquí os dice que si las covarianzas no son nulas, es decir, que esta covarianza que equivale a la esperanza de la U por otra U distinta, es distinta de cero, ¿vale? Entonces tenemos que hay correlación entre pares de perturbaciones, ¿vale? Y eso se va a manifestar probablemente como la perturbación nunca la vamos a observar, nunca la vamos a conocer. Lo que vamos a conocer como mucho es el residuo mínimo cuadrático, que los residuos del modelo de regresión, ¿vale?, van a tener un comportamiento sistemático. Nosotros hemos supuesto que en el modelo que deben de tener un comportamiento aleatorio e imperativo, ¿vale? Entonces van a seguir un patrón de comportamiento los residuos cuando tengamos autocorrelación.
autocorrelación, lo mismo que con la heteroplasticidad, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale?, de un patrón habitual que se da con series temporales que te está indicando que probablemente el modelo tiene un problema de autocorrelación, ¿vale? Tenéis aquí una representación de los residuos, ¿vale? Y luego tenéis los valores observados de la variable que queréis explicar y los valores estimados por el modelo, ¿vale? Aparentemente el modelo predice muy bien aparentemente, pero si observamos los residuos deberían de quedar con un movimiento totalmente impredecible. Y esto no es un movimiento precisamente totalmente impredecible. Esto tiene un patrón, ¿vale?, que describe una onda así que podría equivaler a una parábola de segundo grado, ¿vale? Con lo cual, estos residuos no se comportan como deberían de comportarse, y si es un modelo de corte temporal, todo apunta a que tiene un problema de autocorrelación, ¿vale? Y un problema de autocorrelación en un modelo de corte temporal me está diciendo que no puedo aplicar tal como lo estoy aplicando en mi cuadrado ordinario. Ni sirve para predecir, ni sirve el modelo para un análisis estructural, ¿vale? Entonces, si hay autocorrelación, hay que corregir. Irá más patrones de comportamiento al observar los residuos, ¿vale?, que describan cuando estimáis el modelo y sacáis el gráfico de los residuos por MCO, ¿vale?, que describan una serie de ondas, ¿vale?, con una amplitud considerable, ¿vale? Esto es un comportamiento cíclico. Esto lo podemos encontrar con datos, con series económicas que no hemos captado la componente tendencia o estacionalidad, pues podemos tener este problema, ¿vale?, que vayan describiendo una tendencia positiva, es decir, sistemáticamente van creciendo a lo largo del tiempo, o al contrario, que con el tiempo van decreciendo los residuos, van decreciendo y pero en valor absoluto se hacen más grandes, ¿vale? Y ya el caso en el cual debería de comportarse un residuo ideal, ¿vale? Un residuo ideal debería de tener este patrón, este comportamiento. Es un comportamiento impredecible, tiene que oscilar, fluctuar alrededor de cero, pero con un comportamiento impredecible y que tuviera una variabilidad constante, ¿eh? Que no me haga aquí un movimiento como un sismógrafo, pero pequeñito y luego después amplio y luego otra vez pequeñito. Eso tampoco es, eso no es un comportamiento bueno del residuo, ¿vale? Irá al final. Si tenemos autocorrelación, ¿vale? Si tenemos autocorrelación, tenemos que corregir el modelo, ¿vale? La autocorrelación supone que la perturbación aleatoria tiene un comportamiento y es necesario modelizarlo con otra función, ¿vale? Es decir, que una opción para corregir el modelo es volverlo a estimar el modelo, pero incorporar una forma funcional de comportamiento de la perturbación, ¿vale? Y los econometras, pues básicamente, ¿vale? Básicamente han considerado que existen para modelizar perturbaciones, ¿vale? En estas situaciones que tenemos autocorrelación, básicamente consideran tres esquemas. El esquema autorregresivo, que lo llamamos A, de orden P, ¿vale? Otra forma de modelizar la perturbación cuando tengamos autocorrelación es un modelo de medias móviles, que la abreviatura es NA de orden Q. Y hay otro, vienen ahí, no tenéis que copiarlo, ¿vale? Y hay otro que es, comparten, es una mezcla de ambos, es decir, una estructura autorregresiva y de medias móviles, que se le llama ARMA y que tiene dos órdenes. Uno por la parte del A, de orden P, y otro por la parte de la estructura de medias móviles. Mirá, una estructura que suele ser muy habitual de comportamiento en series económicas es
un modelo autorregresivo de la perturbación tipo A1, que equivaldría a un arma 1.0. ¿Vale? Esta sería la forma funcional para modelizar si creemos que la perturbación sigue un ARM de orden 1. Es decir, que la perturbación en el momento actual depende de la perturbación en el periodo inmediatamente anterior, ponderada por un coeficiente que lo vamos a llamar phi. Y luego le añadimos una variable aleatoria, epsilon, que esa sí se comporta idealmente. Es un ruido blanco. Ruido blanco es una variable aleatoria que tiene de media cero, varianza constante, y le vamos a exigir que sea normal. ¿Vale? Esto es olvidable. Mirad, entonces, los A... por ejemplo, al final, un A de orden 1, ¿vale? Es que lo pone yo, ¿vale? Un A de orden 1 equivale a lo mismo que decir que es una estructura más compleja del arma de orden 1.0. ¿Vale? Por eso él habla aquí de arma y no... Mira, aquí os pone el arma 1.0, que es un AR no autorregresivo de orden 1. Esto os olvidáis, ¿eh? Los regulares, estacionarios, por eso nada. ¿Vale? Y entonces sería esta la ecuación. ¿Vale? Si consideráis que la perturbación sigue una estructura A autorregresiva de orden 2, vamos, un arma de orden 2.0, ¿vale? Entonces la perturbación de hoy depende de la perturbación del periodo inmediatamente anterior y del otro periodo más, y del segundo periodo anterior. Son años del año pasado y de hace 2 años. ¿Vale? Pero esa dependencia, ¿vale? La intensidad de esa dependencia viene dada por estos coeficientes, el phi1 y el phi2. ¿Vale? Y se supone además que estos procesos tienen una memoria como decreciente, es decir, que cada vez el efecto del pasado en el presente se va difuminando, por lo cual este coeficiente debería de ser más pequeño que este. ¿Vale? Entonces, él ha puesto aquí las estructuras más habituales de procesos de autorregresivos que suelen darse en economía, los de orden 1 y los de orden 2, que equivalen a un arma 1.0 y 2.0. ¿Vale? Mirad, el otro esquema es el de medias móviles, que es MA. ¿Vale? Mirad, cuando veáis la expresión arma C.1 es equivalente a un MA o de medias móviles de orden 1. ¿Vale? ¿Y cómo sería la ecuación que modeliza la perturbación aleatoria? ¿Vale? La ecuación sería que nosotros hacemos que la perturbación aleatoria U, ¿vale? Va a depender de una variable aleatoria, que se comporta idealmente, es decir, que se distribuye normalmente con media cero y varianza constante. ¿Vale? En este caso, epsilon. Y luego también de esa misma variable aleatoria, retardado en periodo, pero ponderada por el coeficiente Z1. ¿Vale? Un proceso de medias móviles de orden 2, que equivale a un arma 0,02, ¿vale? Tendría esta expresión, ¿vale? Donde la perturbación aleatoria depende de esa variable aleatoria que se comporta idealmente, retardada en el momento actual y en 2 periodos de retardo, ¿vale? Y ponderada por estos coeficientes, Z1 y Z2. ¿Vale? Bueno, y luego hay una combinación, ¿vale? Todavía hay perturbaciones aleatorias cuando tenemos modelos que combinan estructuras de medias móviles y autorregresivas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos podríamos encontrar que nuestra perturbación se ajusta a una combinación entre un arma de orden 1 y un proceso de medias móviles de orden 1. Y la ecuación que deberíamos de estimar es esta.
La perturbación hoy depende de la propia perturbación, un periodo del pasado, ponderada por el coeficiente phi1, pero también depende de otra variable aleatoria que se comporta idealmente, epsilon t, y de esa misma variable aleatoria, retratada un periodo y ponderada por el coeficiente z1. También podríamos combinar y podríamos tener un arma 1,2, un arma 2,1 o un 2,2, ¿vale? Normalmente no se le meten muchos órdenes a estos procesos, ¿vale? A la hora después de detectar cuál sigue la perturbación aleatoria. No hace falta meterle mucho, ¿vale? El problema es saber cuántos tenemos que incorporar. Mirad, para detectar estructuras de este tipo, ¿vale? Pues al nivel que vamos a dar aquí, que es una econometría muy más básica, ¿vale? Vamos a utilizar una figura que es el correlograma, ¿vale? Que haremos algunos con el programa. Mirad, el correlograma es una figura que acompaña, que hace el programa y nos da dos funciones, ¿vale? Que lo tenéis aquí, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Os da por un lado la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial, ¿vale? Esas barritas que hay ahí son coeficientes de correlación. Vosotros sabéis que un coeficiente de correlación entre dos variables no puede estar acotado entre -1 y 1. ¿Vale? Entonces el programa va a calcular con los residuos del modelo pares de coeficientes de correlación de tal forma que el primer coeficiente de correlación simple que calcula es el de hoy, el de la variable en el residuo de hoy, con el residuo del periodo inmediatamente anterior. El segundo, que sería el coeficiente de correlación entre el residuo de hoy con el residuo de hace 2 periodos. Y así sucesivamente. No podemos tampoco pedirle mucho porque eso se va cogiendo muchos datos y no se pueden calcular indefinidamente, ¿vale? De tal forma que nos podemos ir alejando en el tiempo. Os da dos funciones de autocorrelación, la simple y la parcial, ¿vale? Este es el correlograma de la función de autocorrelación parcial. Esos coeficientes de autocorrelación parcial, a diferencia de los simples, lo que hacen es que descuentan el efecto que tiene en el coeficiente, en la correlación, las perturbaciones que hay entre medio. Es decir, si yo calculo, ¿vale? El coeficiente de autocorrelación de orden 1 considera el residuo de hoy y del periodo inmediatamente anterior. El de orden 2 que calcula la correlación entre el residuo de hoy, ya me he puesto la 1, pero bueno, y 2 periodos. Lo que pasa es que este coeficiente de correlación no descuenta el efecto que tiene no solamente en las variables entre hoy y 2 periodos, sino la del periodo inmediatamente anterior. Y eso sí lo descuenta el coeficiente de autocorrelación parcial, ese efecto, ¿vale? Es más complejo de obtener porque se obtiene a través del sistema de ecuaciones de Joule-Walker, pero vamos, eso ni... Pero lo da aquí estimado el programa os lo va a dar estimado, y lo veremos luego más adelante. En este correlograma os da los coeficientes de autocorrelación simple, que son aquellos, y los del parciales también, ¿vale? Mirad esta figurita, ambas, veis que tienen unos puntos, ¿vale? Unas bandas que son unas bandas de confianza que calcula el programa, ¿vale? Y con eso podéis hacer un test para detectar si los coeficientes de autocorrelación son significativos o no, ¿vale? Esas bandas las calcula el programa y aproximadamente equivalen a esto. A más menos 2 partido por la raíz cuadrada del número total de observaciones o de periodos. ¿Vale? De tal forma que si un coeficiente de correlación perfora la banda, ¿vale? Perfora la banda, es sintomático de que es significativo, es decir, que es distinto de cero, con lo cual se estropea la cosa, ¿vale?
Ya os he puesto aquí esquemas de funciones de autocorrelación simple y parcial, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de una perturbación que siguiera un autorregresivo de orden 1, ¿vale? Irá un proceso autorregresivo de orden 1, un AR de orden 1, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, ¿cómo es su función de autocorrelación simple? Mira, va a arrojar siempre coeficientes de correlación simple positivos y presenta un decrecimiento monótono decreciente. Es decir, que van a ir disminuyendo su valor hasta que el retardo entre el par de variables para el que se calcula el coeficiente de correlación está tan lejos en el tiempo que ya prácticamente no hay relación entre las dos perturbaciones. ¿Vale? Este sería en el caso en el cual, ¿vale?, si tuviéramos que resolver una pequeña ecuación, pues siempre nos salen positivos. ¿Vale? ¿Cómo sería en este AR de orden 1, cómo sería la función de autocorrelación parcial? Pero esta es la teórica, no es con datos reales. Con datos reales no nos va a salir tan bonita, ¿vale? Pues mirad, solamente vamos a tener un coeficiente, un AR 1 solamente tiene un coeficiente de autocorrelación simple y ya después todos son cero, teóricamente. Entonces, si nosotros con nuestros datos obtenemos un correlograma con una función de autocorrelación más o menos que sigue este comportamiento y una parcial que sigue este comportamiento, aquí me salen unos coeficientes muy pequeñitos, prácticamente nulos, pues podemos apostar a que esa perturbación sigue un AR de orden 1. ¿Vale? Mirá, a veces puede ocurrir que lo que ocurre, tengamos un AR 1, pero nos van saliendo en la función de autocorrelación simple, ¿vale?, vamos obteniendo coeficientes, uno negativo, otro positivo, uno negativo, otro positivo, ¿vale? Pero vamos registrando, la función es monótona y decreciente siempre, ¿vale? Y la función de autocorrelación parcial, ¿vale?, sea una barra pero negativa, ¿vale? Esto sería también un AR de orden 1. Estos son ya AR de orden 2. Estructura, ¿vale?, de orden 2, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí tendríamos, si resolviéramos una pequeña ecuación, dos raíces reales positivas, ¿vale? Y todo en la función de autocorrelación simple, todos los coeficientes de autocorrelación van disminuyendo de forma monótona decreciente. Y la parcial tendría dos, ¿vale? Dos coeficientes que destacan, que son significativamente distintos de cero, ¿vale? Puede ocurrir que tengamos solución positiva y negativa de esa supuesta ecuación que no la tenéis que resolver, ¿vale? Entonces lo que vamos a ir alternando, coeficiente de la función de autocorrelación simple, pues los coeficientes van a ser negativo, positivo, negativo, positivo. Y el parcial, de nuevo tenemos dos barras, ¿vale?, una negativa y otra positiva. Esto sería sintomático de que también estamos ante una de orden 2. Los procesos de medias móviles tienen un comportamiento al revés, ¿vale?, al revés que los autorregresivos, ¿vale? Entonces, mirad, un autorregresivo de orden 1, ¿qué hacía? Su función de autocorrelación simple decrecía y la parcial era una barra. Pues un proceso de medias móviles de orden 1, su función de autocorrelación simple equivale a la función de autocorrelación parcial de una AR 1, ¿vale? Una barra. ¿Vale? Y la función de autocorrelación parcial, ¿vale?, pues sería ya una serie de coeficientes de correlaciones parciales, positivos, negativos, pero que van decreciendo de forma monótona, decreciente. ¿Vale? Aquí, ¿vale?, de nuevo tenemos una función de autocorrelación simple, ¿vale?, que solamente hay un coeficiente significativo pero negativo, ¿vale?, y la parcial hace el comportamiento de la función de autocorrelación simple de un proceso autorregresivo. En este caso, todos son negativos y van decreciendo de forma monótona decreciente. ¿Vale?
Entonces, detectar un esquema de eso, para detectar un esquema A, un MA o un ARMA, ¿vale? La herramienta que vais a utilizar, ¿vale?, sería el correlograma de los residuos que os va a dar la función de autocorrelación simple y parcial, ¿vale? Con esa figura podéis hacer ya un test, podéis aplicar un test con las bandas de confianza del correlograma, tanto con el simple como con el parcial, pero nosotros lo vamos a hacer con el simple, ¿vale? Ya podéis hacer un test de significatividad para preguntar, ¿existe autocorrelación de orden 1? Si quiero esa figura, veis que el primer coeficiente sobrepasa la banda de confianza por la parte positiva. Pues, sí. ¿Vale? Las causas que provocan la autocorrelación, ¿vale? Dirá, son muy parecidas a las de heteroceasticidad, ¿vale? Una especificación incorrecta de la ecuación. Habéis especificado un modelo lineal y a lo mejor deberíais de especificar un modelo no lineal. Sobre todo, si veis los residuos que tienen una forma de una parábola, probablemente hay que meter algún polinomio de grado por menos 2. Omisión de variables relevantes, ¿vale? Y eso es muy grave, ¿vale? Ese error es muy grave cuando habéis especificado un modelo de corte temporal estático y deberíais de haber introducido retardos de la exógena y de la endógena. Vamos a ver. Nosotros trabajamos con esta ecuación. El consumo lo hacemos depender de la renta, ¿vale? Tenemos un modelo de corte temporal estático, ¿vale? Y tiene autocorrelación, ¿vale? Puede ser que el problema de autocorrelación sea por omisión de variables relevantes, porque nos falten exógenas, especialmente porque no hemos introducido retardo de la exógena. A lo mejor tendríamos que haber especificado esta ecuación. Es decir, que el consumo actual depende de la renta actual, pero también de la renta del año pasado, ¿vale? Pero incluso, a lo mejor, teníamos que haber incluido la variable retardada, convertirlo en un modelo dinámico, ¿vale? Es decir, que el consumo presente del momento actual también depende del consumo que tuvimos el año pasado. Y a lo mejor esta especificación, ¿vale?, resulta que corta la autocorrelación que tenía esta, ¿vale? Eso es lo que os quiere decir ahí la omisión. Y ya sabéis que la omisión de variables relevantes es un problema bastante, que genera bastante, es un problema bastante gordo, porque vuestros estimadores con MCO dejan de ser insertados para empezar. Otra, errores de medida en la variable endógena, ¿vale? Es decir, que la I se mide con errores de medida y que ese error de medida puede ir aumentando o disminuyendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Os pone aquí la propia inercia o naturaleza de los fenómenos económicos y sociales, como la existencia de tendencias y ciclos que no vienen explicados por el modelo. Tenéis que tener en cuenta que vosotros, ya lo visteis en el tema de series temporales de estadística 1, que las series económicas son series que la propia inercia del tiempo muchas veces marca su evolución, ¿vale? Y os dijeron que las series temporales tienen 4 componentes teóricas: la tendencia, la componente cíclica, la estacional y la componente irregular. Entonces, si estáis trabajando con series económicas de corte temporal, ¿vale?, seguramente si el modelo no capta la tendencia o el ciclo, os va a dar problemas de autocorrelación. Y habría que incluir unas variables que incorporaran ese efecto de tendencia o ciclo, ¿vale? Transformación incorrecta de los datos,
¿vale? Muchas veces manipulamos nuestras observaciones para trabajar, en vez de con la observación en nivel, en diferencia. Si cogéis los datos y en vez de trabajar con los datos de renta o de consumo y trabajáis con datos de consumo y de renta pero en diferencia, es decir, calculáis el incremento o decremento por año del consumo y renta en esa serie, eso os va a dar problemas de autocorrelación. ¿Vale? La manipulación de los datos, es decir, pasar de datos de periodicidad, por ejemplo, de alta frecuencia a baja frecuencia, de datos semanales a datos trimestrales, por ejemplo, eso también va a dar problemas de autocorrelación. ¿Vale? Consecuencias. Dirá, las consecuencias son las mismas que con heterocelasticidad. ¿Vale? Es decir, vuestros estimadores van a tener, le van a quedar o van a perder las mismas propiedades que ante heterocelasticidad. ¿Vale? Os lo pone aquí. Los estimadores siguen siendo lineales e insesgados. Regular. Aquí hay que hacer una corrección. Es correcto, pero hay que... Entonces, siguen siendo lineales e insesgados, pero no eficientes. ¿Vale? No eficientes es que no alcanzan la varianza mínima teórica de un estimador insesgado, que sería la de Prechter-Kramer-Raff. ¿Vale? Y entonces no deberíais de hacer inferencia con eso, no deberíais de hacer inferencia con ese modelo. ¿Vale? La varianza de la perturbación, ¿vale? También deja de ser un estimador insesgado, con lo cual tampoco es recomendable utilizar la formulita que teníamos de la varianza de la perturbación. ¿Vale? Os pone aquí que los contrastes de la T y de la F quedan invalidados. ¿Vale? Ah, bueno, lo tiene aquí. ¿Vale? Lo tenía aquí, entonces no. Mirad, si tenéis modelos, si estamos ante un modelo dinámico y la perturbación está autocorrelacionada, ¿vale? El estimador, ¿vale? Ya no es tampoco insesgado, ni siquiera es consistente. ¿Vale? Entonces, en un modelo, esto que os pone aquí de insesgado se refiere a un modelo estático. ¿Vale? En un modelo estático todavía el estimador es insesgado. ¿Vale? Y se mantienen aquí las propiedades asintóticas: consistencia, normalidad y insesgadez asintótica. El problema es en un modelo dinámico, donde trabajáis con vuestra variable y metéis la variable que queréis explicar como también variable explicativa retardada. Un modelo dinámico. Si en este modelo dinámico la perturbación está autocorrelacionada, estos estimadores ya dejan de ser insesgados. ¿Vale? Dejan de ser insesgados y además son inconsistentes. No sirven tampoco ni siquiera para hacer inferencia cuando la muestra sea suficientemente grande. Por supuesto, un modelo con autocorrelación no se puede utilizar para hacer predicciones de la variable I. La detección por métodos gráficos y por contrastes de hipótesis. ¿Vale? Métodos gráficos, pues las nubes de puntos, por ejemplo, entre dos variables, la variable que queremos explicar y una de las explicativas, ¿vale? Y podemos representar los residuos también, ¿vale? Son situaciones. Aquí se ve en esta nube de puntos cómo no precisamente los puntos siguen un modelo lineal, lo que nos está dando pista de que nos estamos equivocando en la forma funcional de la ecuación que hemos establecido. ¿Vale? Los residuos, lo que yo ya he comentado, ¿vale? Deberían de comportarse de manera que es impredecible su comportamiento. Mirad, ¿cómo vamos a detectar la autocorrelación? Tenéis 3 test más luego un test informal, os he dicho ya que se puede hacer en el correlograma. ¿Vale? El primer test, que ese viene en el pantallazo de Helios cuando estimáis la ecuación, es el test de Durbin-Watson. ¿Vale? Este test, ¿vale?, solamente sirve para detectar que autocorrelación de orden 1 de este tipo.
Es decir, que la perturbación sigue un esquema autorregresivo de orden 1. Que mi perturbación de hoy depende del día anterior o del periodo anterior, ponderada por un coeficiente que es justamente la correlación entre ambas variables. ¿Vale? ¿Y ARMA 1,0 también valdría? ¿ARMA 1,0 también valdría? Esto sería un AR1, que es lo mismo que un AR 1,0. Un ARMA 1,0. Este test es el único, ¿vale? De todos los test que habéis visto de heteroscedasticidad y autocorrelación, ¿vale? El problema que tienen los test de heteroscedasticidad y autocorrelación es que tienen que trabajar, se basan, tienen que hacer, en el fondo hay que hacer inferencia de la perturbación aleatoria y es inobservable. Entonces hay que trabajar con los residuos, ¿vale? Los residuos es una aproximación a la perturbación aleatoria, ¿vale? Bueno, pues de todos los test que hay de heteroscedasticidad y autocorrelación, ¿vale? Todos son asintóticos. Todos siempre se os ha dicho de que hay que aplicarlo con un tamaño de la muestra suficientemente grande, ¿vale? Bueno, el único es el de Durbin-Watson. El de Durbin-Watson es el único test, en este caso de autocorrelación, ¿vale? Que es válido para muestras finitas, ¿vale? No exige que tengáis una muestra suficientemente grande, ¿vale? Tiene también muchas restricciones a la hora de aplicarlo. Exige, aquí os pone que las exógenas sean no estocásticas, es decir, fijas en el muestreo. El supuesto que teníamos en el tema 2 de que la matriz X debe ser fija en el muestreo. Tenéis que tener un modelo que tenga ordenada en el origen. Y solamente es válido para autocorrelación de orden 1, tipo AR1 o un ARMA 1,0. Vamos. El AR es un caso particular del ARMA. ¿Vale? El estadístico se construye con los residuos, tiene esta expresión, ¿vale? Que no lo vaya a calcular a mano ni nada de esto, porque ya el programa lo hace en el primer pantallazo, ¿vale? Es verdad que de esta fórmula se puede obtener el coeficiente de autocorrelación. Se demuestra cuando que el coeficiente de autocorrelación saldría. Mira, y lo que sí tenéis que retener es que el estadístico de Durbin-Watson oscila entre 0 y 4. No puede dar valores fuera de ese rango. ¿Vale? Si está próximo, y pensad que si está próximo a 0, si está próximo a 2, probablemente no haya autocorrelación. De orden 1. Si os da un valor próximo a 0 o próximo a 4, tenéis autocorrelación. Aquí tendríais autocorrelación de orden 1 positiva, ¿vale? Y aquí tendríais autocorrelación positiva, autocorrelación de orden 1 negativa, ¿vale? Probablemente. ¿Vale? Alrededor de 2, probablemente no tenéis autocorrelación de orden 1. Y luego tiene una zona de incertidumbre, que son estas dos. ¿Vale? Si os cayera el valor de Durbin-Watson por aquí o por aquí, el contraste no es concluyente y hay que seguir investigando. Tenéis que investigar. Aquí tenéis, ¿vale? Aquí tenéis, sí, mirad, deberíais de hacer este pequeño esquemita cuando planteéis un test de Durbin-Watson. ¿Vale? Esto es de 0 a 4, ¿vale? Y habría que buscar en las tablas las cotas de su L y de su I. ¿Vale? Que ahora os digo cómo se busca en las tablas estas dos cotas, y una vez que tengáis estas dos cotas de su L y de su U, pues calculáis 4 menos de su U y 4 menos de su L. ¿Vale? Y lo que os he dicho, si os cae un Durbin-Watson cerca de 0, probablemente estáis rechazando hipótesis mínimas, ¿vale? Y estáis admitiríais que hay autocorrelación de orden 1 positiva. Si cae cerca de 4, autocorrelación de orden 1 negativa, ¿vale? Que no es muy habitual en datos económicos, una autocorrelación negativa, pero bueno, ¿vale? Y si os cae alrededor de 2,
¿vale? Por aquí o por aquí, es que no hay autocorrelación de orden 1. Y quedan las zonas estas de incertidumbre, ¿vale? Mirad, el test, ¿vale? La hipótesis nula la tenéis aquí y la alternativa. Hipótesis nula es que no hay autocorrelación de orden 1, ρ igual a 0. Y la hipótesis alternativa, que hay autocorrelación positiva o negativa. Mirad, yo se lo he dicho a vuestro compañero de la mañana, vosotros me la ponéis así. No hay autocorrelación de orden 1 y la hipótesis alternativa es que hay autocorrelación de orden 1, ¿vale? Aunque es verdad que como estamos trabajando con datos económicos, normalmente la autocorrelación que hay es siempre positiva, pero bueno, no tenéis por qué. ¿Vale? Os pone aquí las limitaciones de este test, ¿vale? Y este test, bueno, la tabla. Tenéis, creo que tenéis visible en la página de la asignatura, 2 hojas, ¿vale? Y si diera la casualidad que cayera en un examen un test de Ludwig-Wasson, pues tenéis ahí en la Moodle que la consultáis, las tablas del test de Ludwig-Wasson para un nivel de simplificación del 5 y del 1%. ¿Vale? La tabla para consultarla tenéis que tener en cuenta, que tenéis que saber el número de observaciones del modelo, T mayúscula. Esa entrada se hace por aquí, ¿vale? Y luego K'. ¿K' qué es? Bueno, pues K' es el número de coeficientes o de betas del modelo original menos 1. ¿Vale? ¿Pero esa tabla la podemos traer impresa al examen? No, la tabla yo te la dejo. La tabla no, tú no la traes en el examen, ¿vale? Yo te la dejo en la Moodle. Las tablas no traigan nada de papel para que luego después no tengamos que estar mirando las tablas porque hay formulados montados. Esas las dejamos, ¿vale? En la Moodle. ¿Vale? Entonces, si tenéis un modelo simple con 2 beta, ¿vale? K' es 1, ¿vale? K'. Mirad, cuando hacéis el cruce entre el número de observaciones y K', os van a salir 2 cosas, D sub L y D sub, ¿vale? Entonces ya teniendo D sub L y D sub, ¿vale? Ya podéis calcular 4 menos D sub y 4 menos D sub L y definís todo esto. ¿Vale? Y comparáis y veis dónde el estadístico de Ludwig-Wasson que calcula el programa cae en estas zonas, en estas regiones. ¿Vale? Limitaciones que tiene este test. Solamente lo podéis utilizar para detectar un profesor A1, ¿vale? Pero puede haber otro tipo de autocorrelación, un AR2 o un MA1 o un ARMA 1,1, ¿vale? Entonces, lo que sí es cierto es que muchas series económicas, ¿vale? Por eso lo pone Evio en el primer pantallazo, normalmente suelen tener autocorrelación tipo AR1 y por eso ya viene hecho el test, ¿vale? Tenéis zonas de incertidumbre y ahí no es concluyente, ¿vale? Si os cae ahí el valor, tenéis que aplicar otro test, ¿vale? Tenéis que aplicar otro test. No lo podéis utilizar en modelos dinámicos, ¿vale? Es decir, un modelo en el cual incluya como variable explicativa la que queremos explicar retardada. ¿Vale? Tiene que tener término independiente y el tamaño muestral, ¿vale? Para aplicarlo no debe ser tampoco muy pequeño, por lo menos que tengáis 15 periodos temporales. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que conforme tenéis una muestra más grande, estas zonas de incertidumbre se van achicando, con lo cual la precisión del test va mejorando también. Pero bueno, ya, ¿vale? Mirad, luego tenéis otro test, pero ya este test, requisito para aplicarlo es que tenéis que tener una muestra suficientemente grande, que es el test de Breuil-Goffrey, ¿vale? El test de Breuil-Goffrey te permite
detectar cualquier esquema de autocorrelación, sea un AR, un MAC o un ARMA, ¿vale? Te permite cualquiera de ellos, ¿vale? Tenéis el modelo, lo estimáis por MCO, ¿vale? Y luego lo que hace el programa es que retiene los residuos del modelo, ¿vale? Y construye una regresión auxiliar que es el residuo con las variables originales del modelo y pone como variable explicativa los residuos retardados, tantos como orden creáis que tiene vuestro proceso de autocorrelación, ¿vale? No se le debe de meter demasiado porque no hacen falta, ¿vale? De esta ecuación auxiliar, el programa retiene el coeficiente de determinación, el R auxiliar, ¿vale? El T es la hipótesis nula y alternativa. Hipótesis nula es que no hay autocorrelación hasta de orden P. Es decir, que estos coeficientes delta que van multiplicando a vuestros residuos que habéis metido aquí, bueno, que el test incorpora en esta regresión auxiliar, ¿vale? Son en bloques nulos. Y la hipótesis alternativa es que existe autocorrelación tipo A o MAC o una combinación de las dos. El estadístico de la prueba es del tipo de los multiplicadores de Lagrange, que si lo tuvierais que calcular a mano es el número de observaciones, el número de periodos por el R cuadrado auxiliar, ¿vale? Y esto sigue una G2, no es que siga, se distribuye de manera aproximada una G2 con cuántos gramos de libertad, tantos como el retardo que habéis dado o el retardo que habéis impuesto en la hipótesis nula, es decir, la máxima correlación que pueda haber en el tiempo, ¿vale? Y la región crítica está a la derecha en este texto. Mirad, las soluciones, ¿vale? Las soluciones que os pone aquí, ¿vale? Serían, si resulta que tenemos variables económicas y el modelo no capta la tendencia o el ciclo, habría que incorporar nuevas variables que se incorporaran esas señales tendenciales o de ciclo. Mala especificación de la forma funcional, hay que corregir la ecuación y poner un modelo no lineal, ¿vale? Transformación inadecuada de los datos, por ejemplo, que lo hemos tomado en incremento, pues no debemos de trabajar con datos en incremento. ¿Vale? En modelos estáticos, ¿vale? De series temporales, si hay autocorrelación, ¿vale? A lo mejor probablemente es que hemos omitido variables relevantes y faltan exógenas y endógenas retardadas. Aplicar mínimos cuadrados generalizados factibles. Y eso significa que tenemos que estimar la ecuación original junto con la forma funcional que sigue la perturbación aleatoria. Si desvelamos que la perturbación sigue un AR, un MAC o un ARMA, tenemos que estimar dos cosas: la ecuación y la forma funcional de la perturbación. Y eso lo hace el programa, pero ya no lo hace por mínimos cuadrados ordinarios, lo hace por métodos no lineales, utilizan algoritmos, hay varios algoritmos. Si utilizamos cada uno un algoritmo, nos van a salir soluciones distintas, pero parecidas deberían de salir, ¿vale? Porque los algoritmos no nos dan soluciones exactas, ¿vale? Y entonces tendríamos dos ecuaciones, la original y también la forma funcional que sigue la perturbación aleatoria. Otra opción, si vosotros queréis el modelo, no queréis corregir el modelo de autocorrelación, y lo único que queréis hacer es test de hipótesis sobre los betas o intervalos de confianza, pues como hacíamos en heterocelasticidad, sustituimos la matriz de varianza y covarianza de los beta por MCO por una consistente. Es decir, una matriz que exige que tengáis una muestra suficientemente grande, ¿vale? Y que esa matriz, ¿vale?, tiene validez asintótica. Y entonces sí se puede hacer ya un test de significatividad con la T-Student o un test de dos o más restricciones lineales sobre los beta o intervalos de confianza. Y hay otros procedimientos, ¿vale?, que ya se han quedado un poco trasnochados, ¿vale?, como el de Cochrane-Orfu o el de Dublin en doble etapa, ¿vale?, que eso serían para corregir autocorrelación de orden 1, ¿vale?
¿vale? Y significa que es un proceso iterativo que no abandona el método de los cuadrados ordinarios, ¿vale? Y que se hace de manera iterativa. Tampoco lo vamos a ver aquí. Como mucho veremos cómo vaya a calcular un AR o un MAR, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a la práctica que tenéis aquí de autocorrelación. ¿Tenéis localizado eso? Venga, pues vamos a estimar la ecuación, ¿vale? La vamos a linealizar, ¿vale? Porque la vamos a poner logaritmos, ¿vale? Entonces, y cuidado al meter los logaritmos, porque la variable la metéis entre paréntesis. Log, paréntesis, SBC, cerráis el paréntesis, espacio, C, espacio, y log, paréntesis, valor añadido, ¿vale? Y no le deis a intro, por favor. Meted la variable y ahora os cuento una cosa. No le deis a intro, aceptar todavía. ¿Vale? Mirad, si miráis el PDF, ¿vale? El PDF, el modelo se ha estimado hasta el cuarto trimestre de 2005, pero el fichero llega hasta el cuarto trimestre de 2009, ¿vale? Estas son las cosas de Fernando, pero yo no entiendo por qué me hacen las cosas Fernando, pero bueno. Entonces, por favor, aquí en la muestra, ¿vale? Corregís y el 2009 le quitáis el 9 y le ponéis un 5. Porque es que si no, no vamos a trabajar con modelos homogéneos, todos. Y le dais a OK. ¿Vale? Bueno, este es el modelo que tenéis en la captura esa que se ha puesto ahí en el papel. ¿Vale? Entonces, eso ya está hecho y aquí tenéis vuestro Rubin Watson de 0,10, 0,6. Pero vamos a hacer el correlograma, que es lo que os pide. Hay que sacarle un comentario. ¿Vale? Nos vamos aquí arriba. De la puta pantalla. Y nos vamos al diagnóstico de los residuos, ¿vale? Y os hace dos correlogramas, ¿vale? Uno para los residuos y otro para los residuos al cuadrado, que es para un test A. Ese nada, pues este, el primero aquí. Este es el de los residuos. Este es para autocorrelación. Bueno, y ahora os pide los retardos. ¿Hasta qué coeficiente de autocorrelación retardar? ¿Hasta qué coeficiente de autocorrelación con estos retardos en el tiempo queréis que os haga? Tenéis 44 datos, pero no le hagáis de hacerlo hasta el de orden 40 y 40, ¿vale? Con que le deis, pues por ejemplo, 12 retardos, está bien ya, ¿vale? Está bien. Y vais a ver ya si hay algún comportamiento raro. ¿Vale? Pincháis. Y os tiene que salir una figura como esta, aproximadamente. Bueno, mirad, vamos a ver un poco lo que nos dice esto. Tenéis, esta primera figura es el correlograma, ¿vale? Que nos da la función de autocorrelación simple. El ρ1, el ρ2, el ρ3, etc. ¿Vale? Y este es un correlograma, pero que da la función de autocorrelación parcial. Vuelve a darnos el ρ1, ρ2, ρ3, etc. Pero le quita el efecto de las perturbaciones que hay entre medio de las dos perturbaciones para las que se calcula. ¿Vale? Tenéis las bandas de confianza. ¿Vale? Y si veis que hay alguna de estos rectángulos que representa un coeficiente de autocorrelación que lo perfora, es que es significativo, es distinto del cero. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Mirad, aquí ¿qué es lo que nos da? El orden. El 1 ¿qué significa? Que habéis calculado la correlación entre la perturbación hoy y la del trimestre anterior. El 2, la de hoy y la de 2 trimestres. El 3, la de hoy y 3 trimestres han pasado. ¿Vale? Y esto hace, IP hace ¿qué es? ¿Vale? Pues esto sería el coeficiente de correlación simple y el parcial. ¿Vale? Estos son los coeficientes de correlación simple, la serie que ha calculado. Y estos son los parciales. ¿Vale?
Si veis, siempre el simple y el parcial de orden 1 son iguales. Siempre. Eso siempre se va a cumplir. ¿Vale? Siempre se va a cumplir. ¿De acuerdo? ¿Qué es QStat? QStat es el estadístico de contraste del test de Loombox. ¿Vale? Que también es un test. Bueno, ahora lo digo. Que también es un test para detectar autocorrelación. Y, ¿vale? Tiene su región que se distribuye el estadístico de Loombox, ¿vale? Se distribuye como aproximadamente como un AGI2 y la región crítica está en el extremo derecho. Y aquí os da el p-valor, ¿vale? El p-valor. ¿De acuerdo? ¿Puedes explicar la diferencia entre la autocorrelación y la autorrelación y la correlación parcial? ¿Qué? ¿Puedes explicar la diferencia que hay entre la autocorrelación y la correlación parcial? El coeficiente de autocorrelación siempre te da la correlación que hay entre las dos variables sin tener en cuenta el efecto que hay entre los periodos intermedios de esas dos variables. Y el parcial te descuenta el efecto. Entonces, por eso el simple y el parcial de orden 1, como no hay periodos intermedios entre hoy y el trimestre anterior, ¿vale? Coinciden. Sin embargo, el parcial, el de orden 2, el simple, que se calcula para hoy y 2 trimestres, entre hoy y 2 trimestres está entre medio el primer trimestre. Este coeficiente, ¿vale? No descuenta el efecto de ese trimestre intermedio y este sí. ¿Vale? Entonces, primero lo tiene en cuenta y otro no. Exactamente. Y el proceso de cálculo es más complicado. Por eso te digo que eso se calcula, este se calcula con un sistema de ecuaciones, que no es fácil de resolver. Este sí se calcula como lo calculasteis vosotros, como lo habéis calculado siempre en estadística. Tenéis dos variables y le calculáis el coeficiente de correlación. Este no, este es más complejo de calcular. ¿Vale? Mirad, esta figura os permite hacer dos test de autocorrelación, ¿vale? Por un lado, uno basado en el correlograma, ¿vale? Pues, por ejemplo, considerando, y os centráis más en el correlograma de la función de autocorrelación simple, ¿vale? Si veis que hay algún coeficiente que perfora la banda, es significativo y hay autocorrelación. Aquí, a grosso modo, podríamos plantear un test de hipótesis si hay autocorrelación hasta de orden 3. Y viendo gráficamente, ¿qué se concluye? ¿Se aceptaría o se rechaza la hipótesis nula? ¿Se acepta? Se rechaza. Vamos. Este y este perforan la banda, ¿eh? Estos tres, ¿vale? Perforan. Y yo no me la jugaría con este, ¿vale? Pero, ¿vale? Con estos tres seguro que tú rechazas la hipótesis nula. Tú puedes plantear un test de hipótesis con este correlograma de la función de autocorrelación simple y podrías plantear hipótesis nula que estos tres coeficientes, ¿vale? El de orden 1, el de orden 2 y el de orden 3 en bloque son nulos, o la hipótesis alternativa, que es que hay autocorrelación hasta de orden 3, podríamos, ¿vale? Y tú ves que, ¿vale? Como mínimo de 3 sí hay, ¿eh? Como mínimo de 3, ¿vale? Pero para hacer ese contraste así un poco grosero con el gráfico, utiliza el correlograma de la función de autocorrelación. ¿Vale? No me utilicéis el parcial. El parcial lo vamos a reservar para detectar junto con el simple si sigue una estructura AR, un MA o un ARMA. ¿Vale? Y luego podéis hacer otro test que es el de Loombox, ¿vale? Que tenéis el valor del estadístico aquí, el QStat. Ese test, ¿vale? Podríamos plantear, ¿vale? Podríamos plantear un test también de autocorrelación que es el Q estadístico, el de Loombox, ¿vale? Que si tú lo planteas por si hay autocorrelación hasta de orden 3, el programa te da aquí el valor del estadístico, 62,717.
Y el alfa te lo da ya, 0. Se rechaza hipótesis nula. Se rechaza hipótesis nula. Bueno, lo que pedía era que os tengáis el correlograma de los residuos que os va a dar en la función de autocorrelación simple y parcial y que hicierais un comentario. ¿Qué evolución tienen los coeficientes estos de autocorrelación simple? ¿Cómo? Van decreciendo, pero van decreciendo muy lentamente. Lo que, si, para que hubiera para la autocorrelación, uno de los rasgos que tiene es que ese decrecimiento es muy lento, ¿vale? Entonces, podíais comentar que tenemos en el correlograma de la función de autocorrelación simple que estos coeficientes de autocorrelación decrecen de manera monótona, pero lentamente. Y que se observa además que por lo menos hay 3 que son significativos. Estos 3 son significativos. ¿Lo puedes repetir? Sí. Que se observa que los coeficientes de autocorrelación decrecen lentamente, ¿vale? Y que al menos 3 son significativos, ¿vale? Los 3 primeros son significativos claramente, ¿vale? ¿Y si hay solo uno se dice que tiene autocorrelación? Si tú tienes, a ti te hubiera quedado aquí, estos son muy pequeñitos y por debajo de la banda, pero este sobresale de aquí, tiene autocorrelación, pero de orden 1. Esa está clara que es de orden 1. De orden 1. ¿Vale? Mirad, vais a hacer una cosa, ¿vale? Esto como se basa en la ecuación, cogéis aquí y la congeláis y ponerle el nombre correlograma. ¿Vale? Correlograma, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos contestada esta pregunta, ¿vale? Dice que fregué confusiones. Bueno, pues ya, por lo que hemos dicho, hay 3 coeficientes de autocorrelación significativos, pues el modelo tiene autocorrelación, ¿vale? Tiene autocorrelación, ¿vale? Y yo no me mojaría más ahí, ¿vale? Yo no me mojaría más, ¿vale? El apartado D os dice contraste mediante el correlograma de la función de autocorrelación simple que hay autocorrelación hasta de orden 3. Vamos, lo que he puesto antes, ¿vale? Esto. Observad, no, lo que he puesto antes, que observéis el correlograma de la función de autocorrelación simple y como lo queréis plantear hasta de orden 3, ver si los 3 coeficientes perforan la banda, ¿vale? Y eso ya, viendo este correlograma, ¿vale? Y observando que los 3 primeros perforan la banda, estáis rechazando hipótesis nula, ¿vale? Dice que vuelva a realizar dicho contraste empleando el test de Lumbo para detectar autocorrelación de orden 1, ¿vale? Entonces, si os pido el test de Lumbo, tenéis que ir al correlograma, porque el correlograma a su derecha tiene el estadístico de Lumbo, encuesta, ¿vale? Dice que hagáis el de Lumbo, ¿vale? Que se basa en ese correlograma, ¿vale? Dice que lo hagáis de orden 1, como si hicierais el de Durbin-Watson. Entonces, hipótesis nula, que error es 1, hipótesis alternativa, que error es distinto de 1, ¿vale? Me dais el estadístico de Lumbo, que tiene una fórmula, yo no sé por qué no la he puesto
Pero bueno, la fórmula no tenéis que calcular la mano, ni tenéis que saber la fórmula. Os lo da aquí el valor. 32,08. Y el alfa primo es que te pone U sub 1 menos B. Ah, dime. No, nada, nada. Este estadístico se aproxima a un AGI2, ¿vale? Y la región crítica está en el extremo izquierdo del AGI2. Bueno, pero vamos, llegamos a la conclusión como con el test de Ludwig-Wasson que se rechaza hipótesis nula. ¿Vale? Se rechaza hipótesis nula y que hay autocorrelación de orden 2, que era la misma conclusión que habíamos obtenido con el test de Ludwig-Wasson. Pues ahora os pide el apartado E, contraste que no hay autocorrelación de orden 1 y de orden 1 y 2 con el test de Breuil-Goffrey. Y os pone después, marque la opción correcta en relación al contraste de Breuil-Goffrey aplicado para detectar autocorrelación de orden 1. Es decir, os pide que hagáis el test de Breuil-Goffrey, ¿vale? Pero dos veces. Uno para detectar autocorrelación de orden 1, este, ¿vale? Planteáis esta hipótesis. Y otra vez lo planteáis, ¿vale? Pero para verificar si hay hasta de orden 2. ¿Vale? Yo lo hago para esto, ¿vale? Y ya vosotros hacéis el de orden 1, que es otra vez realmente repetir el test de, lo que queréis verificar es lo mismo que con Ludwig-Wasson. Y va a salir también que rechazáis hipótesis ninguna, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo, ¿vale? Para verificar que hay hasta de orden 2, ¿vale? Un Breuil-Goffrey. Entonces, tenéis aquí, volvéis otra vez a ellos, ¿vale? Vuestra ecuación, y hay que hacer, nos vamos aquí a View, ¿vale? Y por favor, guardadme, congeladme el correlograma, ¿eh? Bueno, nos vamos aquí a View. Y en View nos vamos al diagnóstico de los residuos. Y vais a la última opción, perdón, a la penúltima, ¿vale? Serial Correlation. Ahí lo tenéis el test de Breuil-Goffrey. Lo primero que os pregunta es cuántos retardos le vais a meter, ¿vale? Como queréis verificar que hay hasta de orden 2, 2. Si lo hicierais para orden 1, tendríais que ponerle aquí, cambiáis el 2 y le ponéis un 1, ¿vale? Pero vamos a hacerlo para orden 2. Pincháis, ¿vale? Bueno. ¿Qué es lo que nos proporciona el output del test? ¿Vale? Bueno, aquí os pone el nombre, la hipótesis nula, que no hay autocorrelación hasta de orden 2, ¿vale? Siempre os hace el test de significatividad de la R, pero eso no lo quiero. Aquí está. ¿Vale? ¿Vale? El valor que es del tipo de los multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Que sería T mayúscula por el R cuadrado auxiliar, ha salido 31,3583. ¿Vale? Sigue un AGI2, ¿vale? Vais a trabajar aproximadamente con un AGI2 de 2 grados de interclase. ¿Vale? Y la región crítica está en el extremo derecho. Os da ahí el T valor.
Entonces, rechazamos hipótesis nula y hay autocorrelación hasta de orden 2 con Brego. Mirad, vamos a copiarlo. Mirad, aparte de esto, ¿vale? Fijaros la salida que os da el test de Breuil-Goffre. Os da la ecuación auxiliar, que os dije que era el residuo, que es lo que queréis explicar ahora. Ese residuo viene de la estimación del modelo original que tiene autocorrelación, ¿vale? Bueno, y lo regresáis con que una ordenada en el origen, la variable que explicaba la formación bruta de capital, y como queréis verificar que hay autocorrelación hasta de orden 2, incorpora como variable explicativa el residuo retardado un trimestre y 2 trimestres, ¿vale? Luego en bloque, en el fondo, lo que estamos haciendo para el contraste es, ¿vale? Se basa en rechazar o aceptar, ¿vale? Bueno, el contraste, una manera alternativa de expresar esto, esta hipótesis es que los coeficientes que acompañan al residuo retardado un trimestre y 2 trimestres en bloque son nulos, ¿vale? Estos serían dos restricciones y nos marcan los grados de libertad de la phi 2, ¿vale? Bueno, pues esto ¿vale? Le hacéis un congelado, ¿vale? Y le ponéis de nombre, ¿vale? Test de, ponele, para que no le pongáis todo el nombre, de G orden 2. Yo le pondría eso. Ya el de orden 1 lo hacemos vosotros. Bueno, mira, dice que marquéis ahora para el test de Breuil-Goffre de orden 2 que marquéis las opciones correctas. Las hipótesis a contrastar, ¿cuál diríais que son válidas ahí? ¿Cuál es válida? La primera y la tercera. No, pero es orden 2. Orden 2. No, pero es que en La el... cuarta, la tercera, ¿no? La tercera, ¿vale? La tercera es la única válida, ¿vale? Este test quiere que lo hagáis, que contestéis esta pregunta con el test de orden 2, ¿vale? Venga, vamos a la 2. La ecuación auxiliar del test, ¿cuál sería? Ya, blanco y en botella, si ya está la salida ahí del programa. ¿Cuál diríais que es la ecuación auxiliar? La segunda. No, la segunda no, porque está utilizando los residuos al cuadrado. La última entonces. La última, ¿vale? La última sí. Es el residuo, la variable original que explicaba y los residuos retardados, ¿vale? Venga, vamos con la tercera. ¿Cuál sería? Tú dices la segunda. ¿Vale? Es, como es del tipo de los multiplicadores de Lagrange, ¿vale? Es la segunda, ¿vale? La cuarta. ¿Cuál es el modelo de probabilidad en este caso? 240. ¿Cuál? El cuarto. El cuarto, una phi 2 de 2 grados de libertad.
Bueno, nos vamos al F, ¿vale? Este no tenéis que hacer básicamente nada, ¿eh? Dice, teniendo en cuenta que el modelo 1 presenta autocorrelación, es que lo hemos visto por todas las formas, ¿eh? Le hemos hecho test de autocorrelación, el de Ludwig-Watson, le hemos hecho el de Breuer-Goffrey, le hemos hecho el de Lumbox y además le hemos hecho un test que no hemos sacado, que no hemos basado simplemente en las bandas de confianza del correlograma de la función de autocorrelación simple. Vamos, tiene autocorrelación, vamos. Esto ya es indiscutible, ¿vale? Teniendo en cuenta que el modelo 1 presenta autocorrelación, se plantean 3 especificaciones alternativas para corregirla, ¿vale? Y tenemos esto. La primera que es la ecuación original. ¿Y qué hemos hecho con la perturbación? Que le hemos dado, consideramos que tiene una forma funcional, y esa forma funcional, ¿qué tipo de esquema es? Pues esto se le ha impuesto que la perturbación sigue un arma 1-1. ¿Vale? Sí, La parte A está aquí, ¿vale? La parte A está aquí y la parte de medias móviles es la perturbación ruido blanco y la perturbación ruido blanco retardado en un periodo en el coeficiente. ¿Vale? Entonces, fijaros, la corrección es volver a estimar el modelo original y la perturbación sigue un arma de orden 1-1. Vamos a la segunda corrección. Mirad el modelo. ¿Qué se le ha hecho el modelo? ¿Qué se le ha hecho al modelo para corregirlo? ¿Cómo? Claro, se le han metido retardos a la exógena, que era el valor añadido de la construcción. Hemos metido el valor añadido de la construcción del trimestre anterior, ¿vale? Y le hemos dado también el carácter dinámico al meterle la que queríamos explicar, la formación bruta, pero retardada un periodo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, que es el modelo original con un retardo en la exógena y un retardo en la endógena. ¿Vale? Esa es la propuesta de corrección. Habrá que ver si funciona o no. Venga, y vamos con la siguiente, la cuarta, esta que tenéis aquí. ¿Qué es lo que se ha hecho? Estas son las cosas también de mi querido compañero Fernando. Me gusta poner... Se ha metido dos variables retardadas y un... ¿Y la perturbación qué se ha hecho? ¿Se ha modelizado o no? Sí. Sí. ¿Y qué modelo sigue esa perturbación? AR1. ¿No? O ARMA. No. Mira, ARMA. es la U y ahora la épsilon. La épsilon es si fuera ideal. ¿Vale? Y retardado un periodo. Un más de orden 1. ¿Vale? Esto sigue, ¿vale? Bueno, estas son 3 propuestas. Vamos a ver si funciona esto, ¿vale? Mirad, y tenéis aquí las estimaciones, ¿vale? Y esto ya estimando, efectuando esta solución, la segunda y la cuarta, eso ya no se puede hacer con un programa convencional ni historias de esas, porque ya necesitamos aplicar métodos no lineales, algoritmos y todo eso. Vamos a entrar en eso, ¿vale? Esta todavía, en la 3, que es la solución que yo aplicaría si no tuviera mucha idea, ¿vale? Para ver si lo puedo corregir, la más sencilla, ¿vale? Esa todavía se puede estimar por MCO, con particularidades, pero bueno, ¿vale? Bueno, tenéis estas 3 ecuaciones y lo que os pregunta es cuál corresponde a cada una de las propuestas de ahí, ¿vale? La 2, ¿con quién coincidiría? Fijaros que la 2 es el modelo original y A y más, ¿vale? Un arma de orden 1. Y esto era lo que poníamos aquí, ¿vale? Pues ahí tenéis esa estimación, ¿vale? El método, fijaros, es arma conditional sexual. Y además el algoritmo de Marquardt. Eso no... Vamos, ni algo, ¿vale? Vamos a la ecuación 3. Esta sí se ha podido estimar todavía por números cuadrados ordinarios. Están con la 3. Con la 3, ¿vale? Es la solución
esta es la solución en la cual se supone que hemos metido variables, ¿vale? Y le hemos metido retardo. Y vamos por la 4. La 4, ¿vale? Vemos que es el modelo con los retardos y fijaros que aparece aquí que se le ha metido la componente de la parte de la perturbación que hemos dicho que siga un medias móviles de orden 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenéis identificado eso. ¿Vale? Vamos al F2. Dice, para las ecuaciones 2 y 3, ¿vale? Se han obtenido los correlogramas de su función de autocorrelación simple y parcial, junto con el test de Bereus-Goffrey para verificar que no existe autocorrelación de orden 3. ¿Vale? Estas, la 2 y la 3 solamente. ¿Vale? Termino. Vamos a mirar este correlograma. Este de aquí. Tanto la función de autocorrelación. ¿Qué? FAS y TAS. La abreviatura en inglés FAS, la abreviatura en inglés de función de autocorrelación simple. No. FAS, no. La abreviatura en inglés sería FAS. No. FAS y FAT es función de autocorrelación simple y parcial. En español. Mirad, este correlograma, ¿lo veis normal? Sí. Sí. Este sería, si se pone así, al primer impacto visual, se puede concluir que no hay autocorrelación. ¿Vale? Que no hay autocorrelación. Que la hemos conseguido eliminar. ¿Vale? Y este. ¿Qué os parece? Por lo menos todavía tiene autocorrelación de orden 1. ¿Vale? Por lo menos todavía tiene autocorrelación de orden 1. ¿Vale? Entonces, viendo los correlogramas, ¿vale? Parece que el que metía la estructura ARMA 1,1 parece que ha conseguido eliminar la autocorrelación. Y en esta es la ecuación donde solamente hemos metido retardos y no consigue eliminar la autocorrelación. Perdón. De todas formas, tenéis aquí los test de Bereus-Goffrey hasta de orden 3. ¿Vale? Y mirad, aquí. Este es para el que ha metido el ARMA 1,1. Fijaros que os da el test de Bereus-Goffrey hasta de orden 3, 2,37. ¿Vale? Y 0,49. ¿Esto qué es? ¿Crítica o de aceptación? ¿Dónde estamos? Aceptación. Estamos de aceptación. Luego, el test os está diciendo que no hay autocorrelación hasta de orden 3. Y se le hace de nuevo el test de Bereus-Goffrey al otro modelo, al de los retardos, y fijaros lo que os da. Os sale ya un estadístico disparatado, 16,70, y un p-valor prácticamente nulo. Esto que está en crítica o aceptación. Región crítica. Y si está en región crítica es que puede haber autocorrelación hasta de orden 3. ¿Vale? ¿Os queda claro esto? ¿Cómo ha sido esto? Entonces, el modelo, al final, ¿qué modelo de los dos, qué modelo ha quitado la autocorrelación? El que le habéis metido un ARMA 1. Este no, el dinámico con la exógena retardada no. Pues guardadme por favor este fichero. Esta ecuación, vaya aquí y llamarla con el nombre EQ. O ponerle 1, no vaya a estimar más, pero bueno, ya la tenéis guardada. Porque el próximo día tenemos que volver otra vez a esta ecuación para obtener una matriz de varianza y covarianza consistente. ¿Vale? Y lo guardáis, no lo perdáis, por favor. El martes volvemos otra vez
con esto y lo que nos queda de lo otro y el cambio estructural.